Cuando Pedro le dice, Señor, al oír la respuesta de Jesús, tú no me vas a poder seguir. A donde yo voy no me vas a poder seguir, pero me seguirás después. Pedro no estaba en la capacidad de poder seguir a Cristo a donde iba, a la muerte. Yo puedo entender ahorita que estaba oyendo los mensajes y he estado platicando ahorita con mis amigos. Yo me sentí tan incapacitado de lo que nos hablaba Kevin acerca de lo que viene y acerca de lo que está por suceder, que me sentí así como Pedro. Señor, yo me siento necesitado de ti. Siento el deseo de ir a donde está guiando el Espíritu Santo, pero me siento incapacitado para poder ir y seguirte. A donde Jesús iba a ir a la cruz, y el amor de Pedro no le alcanzaba para poder seguirlo. Por eso es que cuando tú encuentras la historia que Pedro le dice, ¿verdad? Y se lo decía de todo su corazón: seguiré a donde quiera que vayas, si es a la misma muerte voy a ir por ti. Hizo recordar esas palabras cuando yo era un joven y asistía a una iglesia y estaba recién convertido y usaba el cabello largo. En aquel tiempo había la costumbre de los pastores, y algunos de los pastores me han de entender, o la religión, los pastores no le permitían que usaras cabello largo. Entonces el pastor me decía a cada momento: siervo, córtate el cabello, porque no le es bueno al hombre crear cabello. Y yo siempre le decía con esta respuesta: Dios me había tocado y empezaba yo a predicar la palabra. Yo le decía esta palabra irrespetuosa a mi pastor, le decía: Dios me va a utilizar con cabello largo, ¿verdad? Y Dios me usa así. O sea, tú no hubieras predicado en esa iglesia. Y recuerdo yo que también se usaba corbata en aquel tiempo. Entonces el pastor me volvía a decir: siervo, tienes que usar corbata. Mi respuesta era lo mismo: Dios me usa con corbata, sin corbata. Y un día, haciendo una oración, siempre me ha gustado ser apasionado. Estando en oración, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me digas qué tengo que hacer a lo largo de mi vida. Señor, si tengo que ir a la muerte, a la misma muerte voy. Y yo oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, igual que a Pedro: si no eres capaz de cortarte el cabello para obedecerle a tu pastor y ponerte una corbata, menos cuando yo te diga que vayas y des tu vida por mí. Fue un trancazo. Al otro día me corté el cabello y me puse una corbata. Bueno, han pasado los años, ya no los usamos. Pero me doy cuenta cómo Moisés, primero Dios atrae a Moisés también al monte en Éxodo 3. Y es atraído por una zarza de fuego, y Moisés sube y dice él entre sí: subiré al monte y veré qué es esa grande visión que yo veo, por qué la zarza no se consume. Y él empieza a subir, y viendo Dios, dice que Moisés sube, lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Entonces Moisés se quiere acercar más a Dios, y Dios lo para y le dice: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces yo me doy cuenta también que hay lugares de santidad donde tú no te puedes acercar, o hay lugares de la presencia de Dios, más bien lo quiero pensar así, lugares de la presencia de Dios donde el hombre
no está capacitado para entrar. Crecimos en un avivamiento. He aprendido a perseguir al Espíritu Santo. He aprendido a pagar el precio. Pasé ahorita que estaba predicando el pastor Botello. Me acordé que yo pasé 2 años en depresión. 2 años en depresión, encerrado en un cuarto. Pero en ese cuarto el Espíritu Santo me enseñó a perseguirlo. Me enseñó a pelear las batallas. Cuando yo terminé de salir de esa depresión, me acuerdo que yo recibí una llamada de un hombre de Dios que se llama Ricardo Solano y me dijo: pastor, quiero invitarte para que nosotros nos podamos unir con los jóvenes a hacer una reunión de oración por la ciudad. Nuestra ciudad era número 2 en delincuencia y número 2 en secuestro en todo el país. Vengo de Ciudad Neza. Cuando yo oí eso, inmediatamente mi corazón ya había sido tratado para poder tener unidad con pastores. Yo le dije: claro que sí, cuenta con nosotros. Y después de esa reunión nos empezamos a reunir los pastores y todos los jóvenes y toda la iglesia para interceder por nuestra ciudad. Yo pude ver en 7 meses el cambio de mi ciudad poderosamente, de ser la segunda ciudad en delincuencia, en extorsión, en secuestro. En 7 meses, con intercesión conjuntamente todos los pastores o algunos de los pastores de la ciudad, algo empezó a pasar y empezamos a quitar esa estadística y empezamos a quitar la ciudad de la estadística de maldad. Y Dios empezó a moverse de una manera poderosa a tal grado que desapareció de la estadística nuestra ciudad en delincuencia por la oración de la iglesia. Por la oración de la iglesia. Dios trata con nosotros. Dios trata en nuestras áreas para llevarnos a lugares donde no hemos estado. Dios trata. Y te voy a hablar un poquito acerca de cómo Dios trató en mi vida. Como dijo el apóstol Pablo: si de algo me voy a gloriar de mis debilidades. Recuerdo cuando nosotros en 2005 aproximadamente plantamos, mi esposa y yo fuimos a plantar a Estados Unidos, nuestra primera iglesia en Estados Unidos, en una familia, en una casa. Y cuando llegamos a ese lugar, estaba un amigo de la infancia que era el que nos abrió la puerta para poder plantar esa iglesia. Y en las madrugadas empezamos a sentir, mi esposa tiene una unción profética y ella me decía: vamos a orar porque hay mucha oposición para plantar esta iglesia. Y cuando nosotros nos levantamos en la madrugada, nosotros empezamos a orar, pero nosotros ya teníamos un ADN de oración, un ADN de guerra, un ADN de clamor. Entonces me acuerdo que empezamos a orar y empezamos a orar como pisando los serpientes y escorpiones, haciendo actos proféticos en los días que estuvimos ahí. Y de repente los hermanos que nos habían hospedado, uno de ellos salió, el padre de familia, y me dijo: ¿podemos orar con ustedes? Le digo: claro que sí, pero no sabemos orar como ustedes lo hacen. Digo: no te preocupes, ora como tú lo sientas. Y ese día me acuerdo yo que el Espíritu Santo me dijo algo: planta una iglesia como la iglesia de Azusa. Y entonces cuando yo oigo eso, inmediatamente en mi ser digo: ¿qué es Azusa? ¿Qué es Azusa? Entonces yo le comunico a mi amigo, le digo: oye,
oí al Espíritu Santo que me dijo una frase: Azusa. ¿Qué es Azusa? Porque Él me está diciendo que plantemos una iglesia como la iglesia de Azusa. Y entonces Él, también ignorante, me dijo: pues realmente no sé, pero yo tengo un amigo que ahorita lo voy a poner a investigar y él me va a decir en dónde queda esa ciudad. Yo creo que hay veces que hay una ignorancia que estorba, ¿verdad? Para que tú puedas ir a más. ¿Qué es Azusa? Yo no tenía conocimiento de avivamientos. Y a veces nos pasa como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Cuando llega el apóstol Pablo a predicar a la iglesia de Éfeso, donde la escritura menciona que había un predicador que se llamaba Apolos, elocuente, con mucha fuerza, con mucha inteligencia y muchas cosas, pero desconocía el poder del Espíritu Santo. Yo creo que cuando Pablo vio a los miembros de Apolos, que eran como 12 personas, dijo: no, estos no han recibido el Espíritu Santo. Porque se le puede notar a una persona cuando ha recibido el Espíritu Santo, cuando tiene la presencia de Dios. Entonces les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de Juan, porque nosotros ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Yo escuché acerca de Azusa. Me acuerdo yo que al otro día salimos de compras a Estados Unidos, ahí a Los Ángeles. Íbamos en la camioneta. Ese mismo día de yo recibir del Espíritu Santo la palabra Azusa. Cuando estamos ahí avanzando en la camioneta en Nueva York, en Los Ángeles, se oye un teléfono y era el amigo de mi amigo que estaba dándonos información de Azusa, y empezó a hablarnos acerca de cómo un hombre de color, William Seymour, ¿verdad?, había traído la presencia de Dios a un establo, a un lugar donde eran bautizados del Espíritu Santo las gentes y hablaban en lenguas, cuando había una cesación de poder ver al Espíritu Santo moverse en la manifestación de lenguas. Empezó a narrar toda la historia, y mientras él narraba, mi corazón empezaba a arder, y de repente, cuando da la dirección donde queda ese lugar, era ahí cerca, y dice el chofer, dice: pastor, estamos a unas cuantas calles de ese lugar. Y le digo: vamos. Y cuando nos empezamos, ¿verdad?, llegamos a ese lugar, estacionamos la camioneta y empezamos a buscar la calle, ¿verdad?, de Azusa, porque no era una ciudad, era una calle. Y cuando nos empezamos a acercar, de repente, así como desde aquí yo empecé a ver hasta el final donde termina el auditorio, veía un letrero un poquito grandecito, un poquito más grande, de 1,5 metros más o menos por otro 1,5 metros, que decía: aquí estuvo el gran avivamiento de los pentecostales en 1906. Cuando yo empecé a ver ese letrero y me iba acercando, escucha bien, mi cuerpo empezaba a temblar. Y empecé a sentir el poder del Espíritu Santo, y me di cuenta de algo que no sabía: que cuando el Espíritu Santo viene sobre un lugar, sobre una iglesia, y después por X cosa, ¿verdad?, Él se va, ¿verdad?, y Él termina su obra, y cae el avivamiento de los pentecostales, la más grande denominación que existe hasta nuestro tiempo, donde se cree que solamente dilató 2 años en ese lugar el gran avivamiento. Entonces yo pude sentir que Dios deja un olor, un perfume en los lugares donde Él visita. ¿Sabe bien? Yo no salí a buscar dónde quedaba el museo. Yo sentí la presencia de Dios ahí donde estaba el letrero. ¿Y sabes qué hice? Me tiré al piso y empecé a clamar por un avivamiento en nuestra vida, y que Él me enseñase cómo se levanta una iglesia como la calle de Azusa. No lo sé.
Yo veo a veces que las ovejas tienen más hambre que nosotros como pastores. A veces las ovejas tienen más información que nosotros como pastores. Predicamos hace unos días con Milton en una iglesia, en un congreso de pastores y de gente. Y sentados a la mesa había un pastor que le hice el comentario, ¿verdad? Que si iba a asistir con sus hombres a nuestra iglesia, a nuestro evento, a nuestro congreso. Y me dijo algo que me indignó. Me dijo: pastor, si no quisieron venir a esta de gratis, menos a un congreso donde se va a cobrar. Y entonces le dije: ¿y por qué, hermano? ¿Por qué? Dice: no tienen hambre, no tienen el anhelo. Y le digo: ¿sabe por qué no tiene el anhelo? Porque usted no tiene hambre. No tiene hambre de Dios. Si usted tuviera hambre de Dios, usted perseguiría al Espíritu Santo donde estuviese, y su gente lo perseguiría a usted para ir y tomar de lo que usted está tomando. Pero hoy encontramos una ignorancia en nosotros como pastores. Y voy a contarme, estoy hablando de mis debilidades. Cuando yo inicié, no sabía nada de avivamiento. No sabía nada acerca de las historias de avivamiento. No conocía a hombres que portaban la presencia de Dios, el arca de Dios sobre sus vidas, y traían la gloria de Dios. No sabía nada. Eso fue en 2005. En 2006 empezó a activarse en mi vida un anhelo, un hambre por el Espíritu Santo. Y me llega una invitación. Un pastor en Los Ángeles dice: pastor, va a haber un gran avivamiento en la celebración de los 100 años de Azusa Street. Yo te oí tu hambre por el avivamiento, por levantar una generación, por levantar un mover del Espíritu Santo como en 1906. Tú deberías de estar aquí, son 100 años. Y le dije: ahí voy a estar. Entonces el pastor dijo: yo te voy a pagar tu boleto. Le dije: no, yo lo voy a pagar, porque yo soy el que tengo hambre. Yo llegué a Los Ángeles y estábamos en el evento, y el auditorio, que era con facilidad entrar, desafortunadamente estaba predicando un latino. Y el auditorio era el más grande, le cabían como 3,000 o 4,000 gentes ahí. Y solamente tenía un puñado como de 200 gentes. Y yo dije: wow, ¿por qué? Y le digo: a ver, dame la tira de predicadores, de quiénes son los que están predicando en este evento. Y entonces, como yo estaba un poco ya más familiarizado con los predicadores, empecé a ver que había hombres de peso, de calibre. Y vamos a esto. Y empezamos a ver, y habían colocado a los predicadores con más peso en auditorios de 1,000 gentes. Cuando yo llegué estaban repletos. Y recuerdo yo que estaba predicando ahí Lou Engle, un tremendo hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios en la oración. Entonces, cuando yo llegué para entrar, estaba una policía del tamaño de 2 metros, negrita. Recuerdo yo que le dije: vengo aquí a entrar a la reunión donde está predicando Lou Engle, voy a pasar. Y ella me dice: no puedes pasar, está lleno. Le digo: ¿por qué no puedo pasar? Traigo mi gafet, pagué mi entrada. No puedes pasar. Ve la fila que hay para que se formen al siguiente orador que va a predicar después de este. Y dije: wow. Y le enseño yo mis credenciales como pastor. Soy pastor de México. Estoy en un tiempo de avivamiento en mi ciudad, casi le iba a decir. Y cuando ella ve, ¿verdad? Ve mi gafete,
y empieza a señalar toda la fila. Todos estos traían también gafet. Pastor China, Pastor Japan, Pastor Estados Unidos, o sea, de todos los países. Y ella me lo señala, todos son pastores. Fórmate. Bueno, me acuerdo yo que iba con un pastor amigo y me dice: pastor, vamos a comer unas hamburguesas. Luego regresamos a ver qué encontramos para el otro. Y le digo: no, es que está bien bueno adentro. ¿No oyes? ¿No oyes cómo predica ese tipo? No lo oyes porque las paredes de Estados Unidos son de tabla roca. Le digo: yo no vine a comer hamburguesas, yo vine a buscar al Espíritu Santo. Y me acuerdo yo que me fui a la pared. Y me fui, escucha bien, mi hambre como pastor, escúchenme bien, pastores. Como pastor, me fui a pegar a la pared de tabla roca y levanté mis manos y le dije, hice oración al Espíritu Santo y le dije: Señor, tú estás ahí adentro. No me dejan pasar, pero yo tengo hambre de ti. Y sé que esta pared no impide que tú me bendigas, que tú me llenes. Aquí estoy, lléname. Y empecé a orar. Y de repente siento atrás de mí una mano que me toca. Y volteo, era la negrita de 2 metros. ¿Puedes estar aquí? ¿Qué haces aquí? Te dije que te formaras. Y le dije: tengo hambre. No puedes estar aquí. No sé si me pueden cambiar el micrófono, está fallando, ¿no? No sé. Entonces agarré, busqué otra forma. Cualquiera de nosotros a veces no tenemos el hambre suficiente para perseguirlo. Nos quedamos conformes, ya no pude entrar. Bueno, si me toca en este último lugar, no importa. Bueno, aquí Dios me va a tocar. Vi otra entrada, vi a otro lugar. Este es el ungido, el que dejó Milton. El pastor Botello lo inauguró y este tipo, y luego me pasan, no sé quién lo usó. Tú no, Héctor. Tranquilo, tranquilo. Y de repente veo un cuartito ahí donde están liberando endemoniados. Pero ese cuartito la fila daba exactamente la misma pared. Y dije: allí me voy a formar. Y fui y me formé entre los endemoniados. Y ahí entre los endemoniados empecé a orar, voltearme a hacer lo mismo. Y empecé a orar ahí en la pared. Y le dije: tócame, Espíritu Santo, tócame. Y otra vez llegó la negrita, de veras, y me dijo: no te he dicho que no puedes estar aquí. Tienes que formarte, Chihuahuas, tienes que formarte. Bueno, no dijo Chihuahuas, pero algo así. Total, ya no vi brechas abiertas donde podía yo estar. Y me dice mi amigo: vámonos a las hamburguesas, pastor, ya tengo hambre. Y le digo: no, vamos a seguir insistiendo. Le digo: ven, tradúceme. Y voy otra vez con la negrita y le digo: ¿sabes qué? Te quiero pedir, por favor, déjame entrar. De verdad que no te das cuenta que tengo hambre de Dios. Y me dice: ¿qué no te das tú cuenta que soy una mujer bajo autoridad? Y entonces el Espíritu Santo me da un versículo. ¿Y qué no te acuerdas cuando David tenía hambre y tomó y comió los panes de la proposición, que no le era lícito a él comer? Dije: esta mujer sabe de Dios. Y le dije eso. En ese momento que oye la palabra, me dice: pásate, Chihuahuas. ¿Ha perseverado usted en la búsqueda del Espíritu Santo? Ha insistido, lo ha perseguido, ha corrido, aunque se le cierren las puertas. Corremos. Cuando ella me abre la puerta, me dijo: pásate. Entonces yo quedo exactamente en el pasillo y estoy viendo.
¿verdad? Y el pastor que estaba ahí me empieza a decir: pastor, pastor, corre, 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 están haciendo el llamado. Y dice que corre, porque el pasillo estaba libre, corrimos y quedamos exactamente enfrente del altar. ¿Sabe lo que es eso? Para nosotros que perseguimos al Espíritu Santo, el ocupar los primeros lugares no es porque tengamos un puesto, sino porque cuando Dios visita, pega en la primera ola. Aquí pega primero, toca. Nosotros discipulamos nuestros jóvenes, íbamos a Vino Nuevo por avivamiento. Nosotros le decíamos: no quiero ver a nadie atrás, todos tienen que estar detrás de la fila que están autorizados para la gente. Los jóvenes se paraban a las 3, 4 de la mañana. Algunas veces se quedaban a dormir para poderse quedar a la puerta de la entrada de Vino Nuevo, para poder, cuando la abrían, corrían. Tú ves por qué recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? El toque de Dios, Benny Hinn, porque él estaba a las puertas cuando se abrió en un evento donde iba a predicar Kathryn Kuhlman, y el hombre que lo llevó le dijo: corre, ven y corre. A veces oímos y predicamos de los hombres de Dios, pero no conocemos su historia detrás de su hambre por el Espíritu Santo. Solamente vemos los milagros y solamente vemos aquellas cosas que hicieron. Pero yo era un ignorante del Espíritu Santo. Pero cuando empecé a conocer del avivamiento, entendí, vi que se tenía que pagar un precio por él. Y ese precio a veces es económico, pero a veces ese precio tiene que ver con hambre, de perseguirlo, de quererlo tocar. Cuando entro, escucha bien, empiezan a orar por toda la gente. Y ahí estoy yo esperando: Señor, tú viste que estuve allá afuera con hambre, con hambre. Y todas las veces que Luengel pasaba y oraba, me brincaba. ¿Alguna vez le has tocado eso, pastores, o nada más a mí? No me toca este cuate. Terminó de orar, terminó su prédica, se fue, salió por allá, y yo me quedé ahí parado. Yo me acuerdo de una ocasión que estábamos en León, ¿verdad? Estaba yo predicando. No sé si estabas tú, estábamos ahí sí estabas. Yo me tocó predicar y empezamos a orar por los pastores, y empezamos a orar, y como decía el pastor Botello, también los pastores se caen, ¿verdad? Y a veces se caen a fuerzas. Y resulta que se cayeron un chorro, no sé cuántos a fuerzas y cuántos del Espíritu. Pero este tipo estaba allí y no me cayó bien su apariencia, y lo brinqué. Lo brinqué, en serio, lo brinqué con toda y su esposa. Y dije: yo no voy a orar por este, yo me voy. Y como la cafetería ahí en el auditorio está pegada a la cafetería con Felipe, fui y tomé un café. Cuando regreso otra vez, allí estaba parado con su esposa. Y me llamó la atención. Y agarré y dejé mi café. Le digo: ¿qué quieres tú? ¿Por qué estás si ya no es tiempo de orar? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué quieres? Le dije. Dice: quiero lo que usted tiene. Yo le dije: pues entonces vas a pasar por donde yo he pasado. ¿Lo quieres? Y me dijo: sí, lo quiero. Y oré por este tipo. Y bueno, un día se los va a platicar. Se fue por allá como 2 metros o 3, aventado por allá por el Espíritu Santo. Pero yo digo: ¿cuántos pastores nos podemos quedar, verdad, en perseguir al Espíritu Santo, donde no oraron por mí? Pues ya, Dios me va a poner algo de todas maneras. No, pero hay gente que pelea. O sea, hay gente que pelea como la tsunamita. ¿Has leído la historia de la tsunamita? Cómo sabía cómo era Eliseo para pelear las cosas, verdad, de su antecesor, y que Elías lo corría y le dice: vete de aquí, quédate aquí. Y Eliseo le decía: no, vive Jehová, que no te voy a soltar hasta que pongas tus manos sobre mí.
esa mujer tenía un hijo muerto. Y esa mujer corrió a los pies de Eliseo, lo agarró y le dijo: vive Jehová, que no te voy a soltar hasta que tú vayas y ores. Porque él mandó al criado. Pedí yo, hijo. Yo a veces le digo: Señor, yo pedí el llamado. Yo pedí el llamado, yo pedí que me llamaras a tiempo completo. Yo pedí, no fuiste tú. Ahora lléname entonces. Ahora lléname, Señor, satúrame. Y entonces el Espíritu Santo te pone un hambre, pero a la vez te la larga esa hambre porque no te da. Entonces toda la gente empezó a salir y yo me quedé ahí. Y la negrita me vio, yo fui el único que me quedé allí. Ni mi amigo pastor que iba conmigo se quedó. Yo solamente me quedé allí. Y entraba el siguiente orador, era un profeta. Y me quedé en la parte de ahí donde no me veía la negrita. Dije: aquí me voy a esconder porque si no me va a sacar. Y me quedé en la siguiente predicación. Y escucha bien esto. De repente el profeta dijo: no voy a predicar, vamos a orar por ustedes. Y he traído mi equipo para que oren por ustedes. Y en ese momento se levanta un hombre, ¿verdad? Con una unción, lo veo, lo alcanzo a mirar y digo: Señor, que ese ore por mí. Ese se ve que tiene la unción, Señor, que tiene la gloria tuya. Ahí me quedé y de repente ese hombre lo veo que cruza su mirada conmigo y me ve y se empieza a acercar, acercar. Y empieza a orar por mí. Yo no entiendo el inglés. Y cuando él me empieza a profetizar, en ese momento yo digo: Señor, no le entiendo nada. Y en ese momento una mujer, quién sabe dónde aparece, y empieza a grabar el mensaje y empieza a traducirme, y empiezo a oír exactamente todo lo que estábamos viviendo en aquel tiempo en Guarda la Ciudad, y para muchos años esa palabra me ha servido. Una palabra de Dios, perseguir al Espíritu Santo, se nos ha olvidado, iglesia. Se nos ha olvidado. Pasaron muchos años. Empezamos a vivir un tiempo de avivamiento. Pasaron muchos años. Y un día, este tipo, este también me habla y me dice: oye, ¿quieres tener a John Arnold de tu iglesia? 31 de diciembre. Y yo le dije, bromeando, le digo: ¿y a John Arnold, el del avivamiento en Toronto, Canadá? Y me dijo: ese, ¿lo quieres tener? El día domingo le digo: claro, pero no me estás cotorreando. Dice: no. Y nos entrevistamos con sus, ¿qué son? Asistentes, colaboradores. Y fuimos a un lugar a comer. Y me senté frente a la esposa del colaborador que tenía una unción profética, la mujer. Y me acuerdo perfectamente que me ve a los ojos y me dice, tú ves cómo ven los profetas, ¿no? Y me dice: pastor, quiero decirte una cosa. Tú has tenido fuego por muchos años porque perseguiste al Espíritu Santo, pero en este tiempo te has olvidado de perseguir al Espíritu Santo. Tú tienes que ir a Toronto. Escucha bien, que te confronten y te digan que eres un poca hambre, que te digan que te hace falta perseguir, cala, a un pastor, ahora sí que de mí. Y le dije: hermana, gracias por la palabra. Y lo guardé en mi corazón. Y en el regreso le digo: Señor, pues yo no voy a mover ni un dedo. Yo tengo para pagar ese vuelo de avión, pero ahora quiero que tú me digas si verdaderamente tú quieres que yo vaya a Toronto, donde estuvo el avivamiento. Ya habíamos tenido, ya íbamos a tener a John Arnold, y a veces con eso nos conformamos, con tener a un hombre, pero no al Espíritu Santo. Y la orden era perseguir al Espíritu Santo hasta Toronto. Sucedieron cosas tremendas cuando vino John Arnold. Un hambre, ¿verdad?, que no podíamos controlar.
El hambre de la gente, desde empezaba la reunión supuestamente como a las 6 o 7 de la noche, a las 5 estaba repleto la gente. La gente quería entrar como si fuera, ¿verdad?, el arca de Noé, y querían que nosotros abriéramos cuando ya no cabía ni uno solo. En la parte de abajo de nuestro auditorio, en la parte de afuera, en la calle, había gente viendo. Pero yo tenía un mensaje: ve a Toronto. Cuando yo llegué a mi casa, ya había hablado con el Espíritu Santo y dije: si tú eres que yo vaya para allá, entonces yo voy a encontrar un boleto de avión ahorita, invitándome un pastor a Canadá y al mismo lugar o ahí cerca para poder ir a Toronto. Y cuando llego, checo mis mensajes, cabal, un pastor amigo mío me estaba invitando a Toronto, o bueno, a Montreal en aquel tiempo, Montreal. Y le empecé a platicar del avivamiento. Le digo: cambia tus fechas, en las mismas fechas del congreso. Le digo: cambia tus fechas y vamos. Y después me regreso a tu congreso. Dijo: va. Y me nos pagó a mí y a mi esposa el viaje. Escucha bien esto. Cuando llegamos nosotros, ya para ese tiempo, nosotros, tú, a veces pastores, ganamos un renombre. Ganamos un renombre que el Espíritu Santo nos da. Porque ni siquiera es por nosotros, es por Él, es por Él, es por su gloria. Y en cualquier lugar, si yo llegase aquí sin que yo fuera un predicador, y algunos de ustedes me conocen como Jonathan, no me dejaría sentarme en la parte de atrás, sino me traería a los lugares de enfrente. ¿Sí o no? Eso pasa con nosotros aquí en este país. Y a veces nosotros queremos, ¿verdad? Llego ahí donde se están registrando, ahí en Toronto, y le digo a la señorita: yo soy el pastor Peñalosa, el John Arnott, el padre de este lugar, el pastor de este lugar. Ha estado en mi iglesia y bueno, yo tengo aquí ya pagado todo y esto. Y me dice: sí, está bien, fórmese. Y le dije: no me oyó. Y entonces me dijo la señorita, le volví a repetir mi credencial y todo lo que John Arnold había visitado nuestra iglesia y todo eso. Fórmese. Y me mandó a formar. Y dices, pastores, que tenemos un orgullo y una soberbia. Queremos los primeros lugares en las sinagogas, no los queremos pelear, o sea, una falta de hambre. Entonces ahí entendí en el caminito, porque el caminito de la fila, no creas que era como de 100 personas, era como de 1 kilómetro, ¿sí o no? Y nevando. Estaba cayendo escarcha con mi chamarrita ahí formado, y sabes, no caminaba a alta velocidad, sino caminaba así. Cada minuto caminaba así, un pasito. Pero oigo al Espíritu Santo que me dice ahí, mientras me estoy formando, me dice: ¿tienes hambre? Sí, Señor, fórmate. Pastores, tenemos que romper nuestra soberbia y nuestra altivez para encontrar al Espíritu Santo. Queremos entrar a donde está Jesús, queremos entrar a la gloria de Él. No podemos entrar, no estamos preparados. Tenemos soberbia, tenemos altivez. ¿Quién eres? ¿O qué tienes que Dios no te haya dado? Yo tuve que formarme por no sé cuánto tiempo, ir caminando poco a poco para poder entrar. Pero una vez que entré, di un pasito a la puerta y estaba la gloria de Dios en ese lugar. La misma gloria que yo vi en el letrero de la calle Azusa, la misma gloria, el mismo perfume. Me tiré al piso allí en la Azusa, me tiré en la banqueta, ahí estaba la alfombra, me tiré en la alfombra y empecé a llorar como un niño. Estaba ahí esperándome para darme un abrazo. No puedes resistir. Su presencia te cautiva, lo persigues,
Lo persigues, lo persigues, lo persigues en la madrugada, lo persigues en las mañanas, lo persigues en la tarde, y a veces sientes que lo tienes y de repente te golpea tan fuerte la ausencia que al otro día no está y tienes que volver a hacer lo mismo. Compartí a Milton. ¿Me ayudas con el teclado, hijo? Obsesión. ¿Sabe por qué me gusta ese canto de obsesión? Porque ese en la traducción dice eso. Hay veces que lo encuentras, lo tienes atrapado, y tu corazón empieza a arder, pero al otro día ya no está él y te sientes el más vil pecador de todos los tiempos. De tal manera, la primera, ignorancia, Azusa Street, en mi vida. La segunda, soberbia y altivez. Y hace poco estaba yo sentado en el comedor de la iglesia y se sentó junto a mí mi yerno. Él es americano. Me dice: pastor, ¿sabe que va a haber un congreso en Pensacola, Florida? Le digo: no sabía. Dice: ya lo abrieron, pastor. Van a estar estos hombres de Dios, y empieza a mencionar los nombres, hombres de un calibre que han traído la presencia de Dios a la tierra, que han logrado ir donde no hemos podido llegar. En ese momento le digo: compra los boletos de avión, nos vamos a ir tú y yo. Y ahí estaba mi esposa y me dice: llévate a todo el equipo, que necesitamos que ustedes tengan fuego de Dios. Y escucha bien, nos fuimos 4 pastores y 2 de Estados Unidos. Llegamos allá, pero aprendimos. Cuando yo estuve en Toronto, nunca ocupamos los lugares cercanos, ¿verdad? Nunca. Siempre a la mitad. Cuando hacían el llamado de Dios, porque John Arnott y algunos otros narraban su experiencia de que cuando te tocaba el hombre ungido, en este caso John Arnott decía: a mí me tocó Benny Hinn en un tiempo donde yo corrí, me tocó el Espíritu Santo y cayó el Espíritu Santo sobre mí. Y otros decían: no, pues a mí me tocó Benny Hinn, a mí me tocó Claudio Freyson, a mí me tocó este otro. Entonces, bajo eso, nosotros corríamos, pero no podíamos alcanzar ahí en Toronto ni siquiera la mitad. Escucha bien, somos pastores, y pastores con influencia, pero había nuestra hambre, rebasaba, que no sabíamos cómo llegar aquí, no sabíamos cómo. Me acuerdo yo que veía a los filipinos, yo creo que eran filipinos. Esos estaban flacos, con todo flacos. Yo no me considero gordo, ¿verdad? Pero no podía avanzar mucho. Pero ese filipino se metía y entre la gente parecía aguja y llegaba hasta acá. Y una vez yo lo vi, y una vez vio mi desesperación de que yo no podía hacer lo que él hacía, y me tomó la mano y me empezó a jalar. Y lo máximo que yo llegué fue a donde terminan las sillas, o donde comienzan las sillas. Por Dios, hambre por Dios, hambre por Dios. Fuimos a Pensacola, Florida. Yo me reuní con mis pastores y le dije: miren, aquí no esperen que yo corra, aquí es cada quien, el hambre que tenga va a correr al altar. Cuando llegamos, empezaba la reunión. Estaba como a las 7 o las 6, por ahí así. Y dijo alguien: vamos a ver dónde cayó el avivamiento aquí en Pensacola, Florida. Está a unas cuantas calles de aquí. Vamos. Estaba cerrado, pero tú quieres estar donde el Espíritu Santo estuvo. Me acerqué a la puerta y quería oler el mismo perfume. Me acerqué a la puerta y de repente oigo que abren, y abro mis ojos. Era un anciano y me dijo: estaba orando allá adentro y estaba pidiendo que Dios me enviara
gente con hambre que quisiera entrar al auditorio para conocer la historia del avivamiento. Y le digo, pues aquí estamos. Dice, solamente vénganse en 30 minutos y les voy a dejar pasar. Fuimos a comprar algo, llegamos exactamente ahí, nos abrieron y nos metimos al santuario con bancas antiguas, largas así. Pero una vez Enrique Bremer me platicó, cuando estuvo en ese lugar, que el hambre de Dios en la gente que iba a ese lugar era tan poderosa que ellos no esperaban los pasillos que se abrieran para llegar al altar. Ellos brincaban las bancas, ellos trepaban las blancas y se aventaban al altar. Imagínate que uno de hasta allá atrás tuviera el hambre tan fuerte que no pudiera pasar aquí al frente y se brincara por todas las sillas para llegar aquí al frente, porque su hambre es grande. Pastores, si quieren un avivamiento y estar donde el Espíritu Santo está, muchos de nosotros, como Pedro, no podemos ir porque no tenemos el suficiente amor. Y yo lo traduciría en pasión. No nos alcanza la pasión para poder tocar al Espíritu Santo y que nos avive. Cuando llegamos al santuario, ¿sabe qué hice? El púlpito, lágrimas, con lágrimas. Quizá para ti sea una locura, quizá para ti tú digas, pastor, pero eso ya pasó hace muchos años, eso ya ocurrió, inclusive el que trajo el avivamiento ya se murió. Cuando tú tienes hambre del Espíritu Santo, tú quieres tocar todo lo que Dios usó. Tú quieres tocar. No, esa mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sano. Me tiré al púlpito y mis discípulos se tiraron atrás de mí ahí en el altar. Pasamos un buen tiempo y contagiamos a todos los que estaban ahí, porque cuando tú tienes hambre, contagias a los que están cerca de ti. Todos empezaron a tirar ahí al piso. Empezamos a pedir, a clamar por el Espíritu Santo. Pastores, iglesia, necesitamos tener una pasión que exceda a lo que hemos tenido hasta ahora. Ahí en Toronto, John Arnott, cuando le tocó predicar, llamó a todos los mexicanos y nos pasó, éramos como 300 mexicanos. Yo nunca imaginé un grupo que viajara de 300 mexicanos de diferentes partes, pero estos que teníamos hambre fuimos y nos pasamos. Y de repente John Arnott dice mi nombre, dice, ven José Luis, y me sube a la plataforma y ora por mí. La presencia de Dios vino sobre mí, que cuando yo llegué a la iglesia, y te podría pasarme un buen tiempo platicando de mi hambre durante ese congreso, pero cuando yo lo oí a cada hombre predicar y ver lo que estaba sucediendo en sus iglesias, era impresionante las sanidades y los milagros que ocurrían. Yo me acuerdo que el último día que predicó Daniel Colenda, estaba yo en la parte de atrás, estaba hasta el fondo. Le dije, Espíritu Santo, no puedo pasar nada, ni siquiera un metro. Y me dijo otra vez, ¿tienes hambre? Busca. Y yo veo cómo me señala hacia la pared. Y venía yo con un pastor de Nicaragua y le digo, Edwin, ¿te avientas a alcanzar el altar? Dice, ¿por dónde, pastor? Por la pared, por la orilla de la pared. Somos pastores, ¿cómo crees que eso va a ocurrir? Los pastores no hacemos eso. Los pastores, aquí que me toque Dios. Pastores, en los últimos años, en muchos congresos que he asistido, veo la poca respuesta de pastores con lágrimas.
buscando la presencia de Dios, quebrantados. Sabes, ahí me desmayó de llanto el Señor, ahí en la pared, porque llegamos hasta la orilla, hasta el altar llegamos. El último día, ahí empecé a pedir: Señor, úngeme para los milagros, por favor, úngeme, Señor. Y empezó Él a hablarme acerca de la compasión. ¿Quieres que te unja? ¿Sabes por qué esos hombres tienen milagros en su vida? Porque tienen una compasión en sus corazones por la gente. Y me golpea tan fuerte que siento una insensibilidad en mi corazón y empiezo a pedirle perdón a Dios y le digo: Señor, no tengo un corazón compasivo. A veces queremos que ocurran milagros, pero no tienes un corazón compasivo. Estaba quebrado, quebrado. ¿Sabe lo que es quebrarse? Romperse. Ya no hay más lágrimas. Ya no hay más lágrimas. Ahí tirado. Y de repente siento una manita pequeña atrás de mí. Sabía que era una mujer. Y empieza a hablarme en francés. Una palabra profética. Entonces, a un lado estaba Edwin, que vive en Montreal, y ahí se habla, los de Quebec y Montreal se hablan francés. Y le digo: ¿puedes traducirme lo que esta mujer me dice? Y ahí me empieza a decir: he visto tus lágrimas, he visto tu oración, y te voy a dar un corazón compasivo para poder orar por los enfermos. Me desbarató. Vale la pena perseguir al Espíritu Santo, vale la pena hacer locuras, vale la pena correr, vale la pena buscar, vale la pena. Y cuando llegamos, estamos haciendo reuniones de avivamiento en mi iglesia, Milton y otros pastores, y ahí llegó una mujer que radica en Guanajuato, que tiene un local muy conocido que se llama ¿cómo se llama? El Callejón del Beso. Él es la dueña, con su hija enferma de la columna, desviadísima, así totalmente, diciendo que ella le oró al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo: vas a ir a Filadelfia a una reunión de avivamiento y ahí la voy a sanar. Sin conocer nada. Ella ve en el Facebook acerca de nosotros. Ella llega con su hija, oramos mi esposa y yo. Y en un segundo, 2, 3 segundos, la niña cae al piso, le truena la columna vertebral, se la checa la mamá, regresa quebrantada, se tira al piso y no puede levantarse de allí en agradecimiento a Dios. Dios empezó a partir de ese día a hacer sanidades y milagros en nuestra iglesia. En esta vez, todo el tiempo compramos, ahora sí ya no las sabíamos. ¿Sabes qué? Esos boletos, ¿por qué no teníamos chance? Porque se venden. Entonces mi yerno compró los boletos de ahí cerca, y nos daban una pulserita así como esta. Entonces ya teníamos acceso. Siempre quedábamos al frente de aquí, siempre. Lágrimas, horas, predicador tras predicador, lágrimas, todos lágrimas. Y en una de esas estoy ahí en la plataforma abajo, pero enfrente, y siento una mano que me toca y me dice que subas. Y otra vez me suben al altar. Y ahora Nathan Morris, palabra profética que me hizo pedazos y que me guió en lo que Dios va a estar haciendo en nuestra vida en este tiempo. Hambre por Dios. Mi pregunta: ¿estás listo para seguir a Jesús? Si tienes soberbia, si tienes ignorancia y la última Pensacola
Tienes comodidad, José. Comodidad. Espíritu Santo ha quebrantado cada vez que te encuentras con Él. Eres como Isaías, que te dices: ay de mí que soy un hombre muerto. Porque en la gloria aparecen todas tus faltas. La gloria aparecen todos tus defectos que no veías. Cada encuentro que yo he tenido buscándola, el Espíritu Santo siempre me ha hablado de mis defectos y de mis debilidades. Pastores, líderes, iglesia, mi pregunta: ¿qué tanta hambre tienes por el Espíritu Santo? Pero si tú tienes un hambre por el Espíritu Santo, sal de tu lugar y corre hasta acá.